Cantemos juntos. Gracias da con el corazón, gracias da al que santo es, gracias da porque Él ha dado a su Hijo Jesús. Gracias da con el corazón, gracias da al que santo es, gracias da porque Él ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo en la cruz por ti. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo en la cruz por ti. Gracias da. Gracias da con el corazón, gracias da al que santo es, gracias da porque Él ha dado a su Hijo Jesús. Gracias da al que santo es, gracias da al que santo es, gracias da porque Él ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo en la cruz por ti. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo en la cruz por ti. Gracias da. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios por su palabra en Lucas 17 del 11 al 19. Tenemos esta maravillosa historia del amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Él, mientras hacía su ministerio, mientras predicaba a las personas, también sanaba, también liberaba. De lejos había 10 personas que le gritaban a Dios. ¿Y por qué estaban lejos? Porque en la ley de los judíos decía que si alguien tenía lepra era alguna señal de castigo, y ellos tenían que estar lejos del campamento, y en este caso lejos de las ciudades, tenían que estar apartados, y cualquier persona que se acercara a ellos, que los tocara, sería inmundo, y tenía que hacer ciertos rituales de limpieza para poder regresar a su casa. Ellos entonces estaban separados de las personas, separados de sus sueños, de su vida. Lo que habían logrado hasta ese momento ya no valía, porque tenían que estar allá, acompañándose sí, pero todos con esa enfermedad que era también un estigma, algo para ser rechazados. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, lleno de amor, les dijo: vengan, vayan a los sacerdotes. Y es que también en la ley judía, cuando alguien era sanado de la lepra, tenía que ir al sacerdote, y él tenía que verificar, tenía que verle y darle la autorización, darle el visto bueno, darle la alta médica, por así decirlo. Y entonces ellos tenían que hacer también ciertos rituales de gratitud, de limpieza, y ser restaurados al pueblo. El Señor les dijo: vayan a los sacerdotes. Eso se los dijo antes de ser sanados. Y el poder de Dios se manifestó porque ellos obedecieron, sin ser sanados aún, y en el camino fueron liberados. Eso nos muestra que ellos tenían sinceramente el dolor de vivir así, separados, y también la fe, porque iban allá aún sin ser sanados. Ellos no pensaron en pasar vergüenza, en ser humillados o ser rechazados, porque tenían confianza en el Señor, porque le pidieron ayuda y porque le obedecieron para ir allá antes de tener que ir a lograr la sanidad. Pero cuando ellos vieron que habían sido sanados, uno se dio cuenta y regresó inmediatamente ante aquel que le dio la sanidad. Uno daba voces, grandes voces de alegría, de júbilo, porque no solamente podía saber que su familia, su vida estaba restaurada, sino que pudo gozar de un milagro de Dios, algo que tal vez estaba pidiendo desde hace mucho tiempo, o quizá ya había abandonado al pedir. Pero esto también lo tenían los demás. Sin embargo, él, además de creer, de tener fe, fue agradecido. Regresó al Señor y le dio gracias por esta sanidad. Aquellos 9 no regresaron. Ellos quizá estaban tan contentos por esta bendición que fueron a disfrutarla. Tal vez tenían negocios o familia a quien ver y se fueron primero hacia allá. ¿Qué parecido es a nuestros días? La mayoría de la gente vive su vida normal y solo unos pocos le dan gracias a Dios realmente. Yo puedo equiparar esto ante pues la asistencia a las iglesias. A veces las personas que van continuamente a las iglesias les dicen santurrones religiosos o gente aburrida,
¿Pero por qué? Si ahí vamos a adorar al Señor, al que nos dio la vida, al que nos ha perdonado y que nos libera vez tras vez. Esto habla a nosotros. Cuando dice el Señor, ¿dónde están los otros 9 que sané? Nos está diciendo, te está diciendo también a ti, ¿dónde estás que te di la vida? ¿Dónde estás que te he dado la respuesta a tus peticiones, para ti o para otras personas? ¿Dónde estás? Y ante esta pregunta viene la respuesta obligada e inmediata, lo más pronto posible, para que puedan hacer todos, para que podamos hacer todos. Regresar a Dios, acudir a Él y dar grandes voces, o sea, tener tanta gratitud en el corazón que se refleja en nuestras palabras, en el entorno con los demás, que tenemos que decir, sí, voy a la iglesia porque Dios es bueno, ha sido bueno conmigo y le doy gracias. Qué increíble es nuestro Señor, que le está explicando primero a los judíos, y los judíos y samaritanos no se trataban entre sí, y le está diciendo al hacer esta pregunta a ellos, tomando al agradecido como un samaritano, alguien que los judíos pensaban que ni debería estar aquí, que no se consideraba digno de recibir cosas de Dios porque no era judío puro. Y así, haciendo más notorio su pecado, tanto de falta de gratitud como el desprecio o el juicio hacia otros que reciben cosas de Dios. No hagamos así, mejor seamos agradecidos. Y quiero terminar como sería la canción de este que contestó, y ojalá que sea la tuya y la mía. Sí. Desde que te vi, aunque de lejos, toda mi alma ansiaba tu bendición, mi Dios. Los demás que a ti se acercaron, recibieron, sí, tu bendición, mi Dios. Señor, yo quiero agradecerte por lo que has hecho en mí. Me sanaste, me salvaste de todo aquello en que yo viví. Mi Dios, yo quiero agradecerte por lo que has hecho en mí. Los demás no sé dónde están, mas ten en cuenta que estoy aquí. Los demás no sé dónde están, mas ten en cuenta que estoy aquí. Gracias, Señor, por tu amor. Ánimo, Dios les bendiga.